El Señor les bendiga, queridos hermanos. Hemos llegado ya al tercer domingo del Adviento. Este domingo se conoce como Domingo de la Alegría, y esto por las palabras de la antífona de entrada, Gaudete in Domino, tomado de Filipenses 4, 4 y 5. Dice Pablo: estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres en el Señor está cerca. Pues hoy es el domingo de la alegría. El evangelio está tomado de San Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 11. Escuchemos las palabras del evangelio. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues les decía que es el domingo de la alegría. Quizá la primera pregunta que nos surge es: ¿cómo es posible que celebramos el domingo de la alegría y lo iniciamos, o por lo menos el evangelio inicia con una mala noticia? Juan está preso, Juan está en la cárcel. Como bien sabemos, el Bautista denuncia el adulterio de Herodes y Herodías, y por eso le encarcelaron, y más adelante le van a decapitar, le van a martirizar. Pues Juan Bautista tiene una duda y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús si es él o hay que esperar a otro. Es importante la pregunta de Juan Bautista: ¿eres tú o hay que esperar a otro? Lo que nos da pie a pensar que para Juan Jesús es importante, no es un impostor. Además, Juan presenció lo que ha sucedido en el bautismo en el Jordán, cuando aquella nube descendió, cuando bajó el Espíritu Santo sobre Jesús y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle. En segundo momento, Juan es aquel que ha dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, lo reflexionábamos la semana pasada, Juan Bautista ha dicho: el que viene detrás de mí es más fuerte que yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con fuego y Espíritu Santo. Pues la pregunta de Juan, la duda de Juan es: ¿eres tú o hay que esperar a otro? Y se llama Domingo de la Alegría precisamente a este domingo tercero del Adviento por la respuesta que Jesús va a dar a los discípulos de Juan Bautista. Y este es el elemento central de la reflexión de hoy. Entonces los discípulos de Juan, yo me lo imagino, aunque el evangelio no dice nada, llegan donde Jesús y le dicen: Maestro, nosotros somos discípulos del Bautista y él nos manda a preguntarte lo siguiente. Me imagino al maestro decirle: pues bienvenidos, quédense un par de días con nosotros. Aquí nosotros anunciamos el reino de Dios, pero ustedes tienen que hacer dos cosas: ver y escuchar, para luego ir y dar testimonio a Juan Bautista de lo que han visto y de lo que han escuchado. En concreto dice Jesús: vayan y digan a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Jesús calca el capítulo 35 de Isaías que hemos leído en la primera lectura. Esto es lo central de hoy, la respuesta de Jesús: vayan y den testimonio a Juan.
Es importante los tres elementos. Lo que han visto, lo que han escuchado, vayan y comuníquenlo a Juan. Se ha cumplido la promesa de Dios. Lo que anunciaron los profetas es ya una realidad. Y es importante destacar que en esos elementos que Jesús puntualiza, los dos últimos son muy fuertes. Los muertos resucitan, es decir, al que tenéis delante de vosotros es capaz de levantar a los muertos, es capaz de resucitar a los muertos, tiene potestad por encima de la muerte. Y al que estáis contemplando, al que tenéis, al que tienen delante de ustedes, él anuncia el evangelio, anuncia el reino de Dios, la buena noticia a los pobres de manera integral, a los anahuín, es decir, aquellos que confían en el Señor, y también a aquellos pobres excluidos, los huérfanos, las viudas y todos aquellos que aquella sociedad religiosa excluía, los enfermos, los leprosos, todos los marginados. Básicamente Jesús dice, vayan y digan a Juan, el mensaje que yo traigo no tiene límites, no tiene fronteras, va hasta las periferias, alcanza a todos, llega a todos. El reino de Dios no excluye a nadie. Aquí cabemos todos, aquí hay sitio para todos. El único que no cabe, el único que está fuera es aquel que él mismo se excluye. Pero el proyecto de Jesús es que el reino de Dios es una realidad, que Dios nos ama, que nos ofrece la salvación, que nos ofrece la vida eterna. Entonces la respuesta de Jesús es lo que nos causa tanta alegría. En Cristo se cumplen las promesas del Viejo Testamento. Y los signos, esos milagros que Jesús obra, dan fe de que el reino de Dios es ya una realidad. Lo que los profetas anunciaron como promesa, en Cristo se cumple como una realidad. Y este tendría que ser el camino del discípulo de Jesús. No solo decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo, o yo soy cura, yo soy monja, no basta con eso. Se trata de vivir de manera coherente, se trata de vivir de acuerdo a los valores del Evangelio. Si yo que digo que soy cristiano, he de dar testimonio, con mis obras he de manifestar que en mí habita Cristo, que en mí habita el Señor, que en mi corazón alumbra e irradia la gracia, la luz de Dios. El Evangelio, pues, queridos hermanos, nos lleva a este momento de la alegría. En Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Ya no hay que esperar a nadie más. Él es el Mesías, Él es el Señor. Y por lo tanto el mensaje de este domingo es que abramos nuestro corazón de par en par a Cristo. No tengamos miedo de abrir nuestro corazón a Cristo. Cristo no quita nada. Al contrario, lo da todo. Cristo no te hace menos feliz, no te hace infeliz. Al contrario, te llena de felicidad, te hace hombre pleno, te hace una mujer plena. Cristo ha venido para que tengamos vida. Cristo ha venido para que vos y yo seamos felices en verdad. Ha venido para que vos y yo tengamos vida eterna, para que vos y yo seamos santos y nos salvemos. Y como ya he señalado antes, la respuesta de Jesús es una copia al capítulo 35 de Isaías. Esto quizá puede pasar desapercibido, pero Juan Bautista conocía las promesas del Viejo Testamento. Me imagino, aunque el Evangelio no nos dice más nada de eso, que Juan, al escuchar la respuesta de Jesús, siente una gran alegría, una gran felicidad al saber que se ha cumplido lo que dijeron los profetas, al saber que sí es Él el Mesías, que no hay que esperar a otro, que es importante darlo todo por Él, porque Él ha venido a darlo todo por nosotros. Pues hoy, querido hermano, querida hermana, te invito a abrir tu corazón al Señor. Te invito a llenarte de la alegría de Cristo el Señor, a llenarte de la felicidad del reino de Dios. Él ha venido para ofrecernos la salvación y la vida eterna. ¿La quieres? ¿La aceptas? ¿Te sumas a este proyecto que es alegría, que es felicidad, que es salvación, que es gozo, que es vida eterna? Dios te bendiga. Feliz domingo.